Como decimos los comunistas, un fantasma está volando ahora sobre Grecia y pronto estará volando sobre Cataluña, sobre la España entera, sobre Italia y Portugal. El fantasma de la izquierda volará por fin sobre la Europa entera, lloviéndole esperanzas a todo el pueblo y difundiendo optimismo para un mejor futuro. Hace ya 2 años que mi país, Grecia, está bajo el memorándum y el régimen del neoliberalismo. La política económica neoliberal, en vez de conducir al crecimiento y al bienestar social, ha dejado a los alumnos griegos sin libros, a los hospitales sin medicamentos y a los hombres sin vida. Anteayer, un griego más, suicidó a causa de la crisis económica. Para las fuerzas neoliberales europeas, Grecia no es más que, podemos decir, un conejillo de Indias. Un conejillo de Indias que, inesperada y afortunadamente, reaccionó contra la corriente neoliberal. El porcentaje del 27% que ha conseguido el Syriza constituye una verdadera revolución para la sociedad griega. Algunos amigos de Europa nos preguntan cuál es la receta de nuestro éxito. El resultado positivo de estas elecciones es la consecuencia del esfuerzo que hacemos desde hace años. Empezamos con los movimientos contra la globalización y con nuestra asistencia a los foros internacionales. Nuestra presencia durante los últimos años ha sido aún más masiva, ofreciendo de muchas maneras mayor apoyo a tales movimientos, ya que hemos obtenido la experiencia necesaria. El apoyo de Syriza a tales movimientos ha sido siempre discreto, es decir, sin ostentar nuestra participación izando las banderas de nuestro partido por respetar la pluralidad política e ideológica que caracteriza estos rebeliones populares. Después de largas conversaciones conseguimos que la gente se diera cuenta de que comprendemos sus problemas. Hablando con las personas les convencimos de que estaríamos a su lado y poco a poco empezaron a confiar en nosotros. Además, le hicimos al Partido Comunista de Grecia una propuesta de colaboración. Para convencernos, propusimos a su secretaria general, la señora Aleka Papariga, que tuviera ella el puesto de la primera ministra en caso de que gobernáramos. Desgraciadamente, no llegamos a ningún acuerdo. Vamos a seguir haciéndoles propuestas de colaboración, ya que la unión de la izquierda constituye nuestra estrategia con vistas a crear una red que protegerá a los ciudadanos del memorándum. Si me preguntaran qué ha sido lo más importante del periodo preelectoral en Grecia, que nos condujo al éxito electoral, os repetiría solamente una palabra, una cosa: unidad, unidad, unidad. Todos los compañeros dejamos de lado nuestras diferencias y discrepancias ideológicas y luchamos por una meta común. No hicimos más que obedecer el deseo del pueblo que nos quería fuertes para que estuviéramos a su lado. Compañeros y compañeras, el resultado de estas elecciones en Grecia no ha sido importante solo para Grecia, sino para todos los países europeos. Los partidos neoliberales y los partidos socialdemócratas que defienden el memorándum han recibido el mensaje: no podrán seguir chantajeando al pueblo. Los pueblos han empezado a osar, a tomar conciencia de su fuerza y a perseguir lo mejor. Todos los pueblos europeos, antes o después, serán víctimas de la política fracasada del memorándum. La izquierda debe estar presente para jugar su verdadero papel: defender las reivindicaciones populares y las luchas por la justicia social, la libertad, el socialismo con democracia. Autónomos de la socialdemocracia, luchamos por la unidad de la izquierda en Europa, por la dignidad y por nuestros hijos. Muchísimas gracias.